Entonces comencemos, señores. La clase de hoy día, bueno, ya sabemos que pertenecemos a esta institución. La clase es química, señores. Vamos a ver de química. Ahora, ¿qué parte de química? Vamos a hablar del átomo. Vamos a hablar referente al átomo. Es más, la imagen que estamos visualizando, esa imagen en movimiento me representa el átomo. Ah, recuerden, esa es una representación del átomo, nada más. Bueno, ya saben que mi nombre es Richard Alejo Chugo García. Entonces, vamos a hablar de la parte de antecedentes, señores. Desde la concepción filosófica, pero ¿de quién? Del átomo, señores. Cuando hablamos de la parte filosófica, vamos a ver principalmente de los griegos, Aristóteles. Profesor, ¿qué es lo que tienes que recordar sobre Aristóteles? ¿Qué me dice? Aristóteles enmarcaba en qué? En los cuatro elementos. Para Aristóteles, profesor, se enmarcaba que los cuatro elementos, y esos cuatro elementos la mayoría lo conoce. Hay muchas películas que, en fin, se basan en los cuatro elementos. Profesor, ¿cuáles son los cuatro elementos? Agua, ¿qué más? Tierra, fuego y aire. Aristóteles pensaba que toda la materia está compuesto de quién? De esos cuatro elementos. Y las propiedades que lo determinaban, la cantidad, por ejemplo, el desierto tendrá, entre comillas, que gran porcentaje de tierra y también de fuego. Por eso se origina, ¿qué cosa? La parte seca. Entonces, él explicaba de esa manera. Recuerda que ese momento simplemente era una suposición todavía, ¿no? Luego que viene Leucipo y Demócrito. Con ellos ya inicia otra etapa. Ellos son los que acuñan el término átomo. Profesor, ¿qué significa átomo? Sin división. De ahí viene la teoría de quién? De los atomistas, lo que dijeron que el átomo, señores, es la mínima porción de la materia. Recuerdo que no todos, ellos recién iniciaron, señores, ¿no? Profesor, ¿qué me decía que el átomo? Tú puedes dividir la madera tantas veces como ves la imagen, pero vas a llegar a un punto donde ya no se pueda dividir, y a eso de ahí le denominamos átomo. Recuerda que estas son concepciones filosóficas. ¿Por qué, profesor? Porque todavía no había la forma de que de experimentarlo, simplemente era una concepción nada más. Ahora ya pasamos a la teoría atómica molecular de Dalton. Esto es clásica en uni, por si acaso. Y acá te presento al gran Dalton, con una mirada distraída de otro lado prácticamente. ¿Por qué me decía el gran Dalton? Dalton ya experimentó, él ya usó qué cosa, experimentos, ya aplicó el método científico y a partir de ese método científico él ya pudo explicar. Trabajó principalmente con gases. Ahora, profesor de Dalton, ¿qué es lo que viene tanto en exámenes como Uni y San Marcos? Más en Uni. Uni es lo que más pregunta sobre Dalton. Profesor, Dalton postuló 4 postulados y son fáciles de recordar. Profesor, para que tú nunca te olvides sobre Dalton, piensa simplemente en una bola de acero. La teoría atómica de Dalton resume, imagina una bola de acero. ¿Qué me dice el primer postulado? Los átomos son partículas de forma esférica. Para Dalton, los átomos son de forma esférica. ¿Qué más? Invisibles, o sea que no se pueden ver. Indivisibles, recuerda que ellos retoman la teoría de que de Leucipo, la existencia del átomo como la mínima porción de la materia. ¿Qué más? Impenetrables. Profesor, cuando se habla de impenetrable significa que ocupan un pequeño lugar en el espacio. E indestructibles, o sea que no se puede destruir. Primer postulado, pasamos al segundo postulado. ¿Qué más me dice? Los átomos del mismo elemento son idénticos. Recuerda, el segundo postulado dice que átomo de oxígeno y otro átomo de oxígeno, ¿cómo son? Iguales. Profesor, no solo iguales, idénticos. Y esto fue pregunta de admisión de examen final de C-Pre1 y de la mayoría los mató. ¿Qué me dice entre corchetes? Niega la existencia de isótopos. Recuerda, para Dalton todos los átomos son iguales. O sea, para Dalton todos los átomos son iguales. Y al ser iguales, no existen qué cosa, los isótopos. Eso es lo que ha venido a admisión y lo que tiende a preguntar uno. Y Dalton niega los isótopos. Para Dalton todos los átomos son iguales. Pasamos al tercer postulado.
Dice, los átomos de elementos diferentes son diferentes entre sí y en todas sus propiedades. Prácticamente es algo que se puede decir del segundo postulado. Átomos iguales, todos igualitos. Átomos diferentes, todo diferente. Y pasamos al cuarto postulado. Durante las reacciones químicas existe un reordenamiento de átomos. Entonces, resumamos los cuatro postulados de Dalton. Para Dalton, los átomos son como pequeñas bolas de acero, son indestructibles, señores, forma esférica. ¿Qué más? Átomos del mismo elemento son iguales. Átomos de diferentes elementos son diferentes. Es más, Dalton pudo escribir una pequeña clasificación con respecto a los símbolos. La imagen que están viendo ahora es como él los representó. Átomos de carbono, átomos de hidrógeno. Profesor, ¿y qué más? Mira si te fijas en la parte inferior, mira la flechita. Profesor, acá arriba tengo el átomo de carbono y acá tengo el átomo de oxígeno. ¿Qué pasa cuando formo compuestos? Y está justo acá, ¿ve? El dióxido de ¿qué? De carbono. Entonces, ¿eso es lo referente a quién? A Dalton. Entonces, Dalton simplemente es recordar que los átomos son como pequeñas bolas de acero que no se pueden destruir. Átomos iguales pertenecen al mismo elemento y átomos diferentes pertenecen a elementos totalmente diferentes. Ahora pasamos al modelo atómico. Recuerda, Dalton no propuso un modelo atómico, él sentó la base de los modelos atómicos. El primer modelo atómico le corresponde a mi gran amigo Joseph Thomson, el que está ahí. Él es Joseph Thomson. Te presento a Joseph Thomson. A profesor, ¿qué me dice? Bueno, lo más resaltante de él, ¿cuál es? Descubre que al electrón. Y lo más importante que dice debajo, propone el primer modelo atómico, señores. Clásica también en admisión. ¿Quién propone el primer modelo atómico? Joseph Thomson. ¿Cuáles son las características de su modelo atómico? Acá estamos hablando de modelo atómico. El átomo es de forma esférica, dice, con una masa compacta. Para él no había la nube electrónica. Para él, como dice, es una masa compacta y carga positiva. Y ahí te presento cómo es para él la parte de quién, de modelo atómico. Un segundito. ¿Sí? ¿Sí, diga? Bueno, continuando, señores, continuando. Pequeño incidente con la red, creo. A ver, justo nos habíamos quedado con el gran Thomson, señor. Nos habíamos quedado justo con el gran Thomson. Bueno, también es un modelo conocido como ¿quién? Como el budín de pasas, señores. ¿Por qué se llama budín con pasas? Porque en esa época, ese, entre comillas, ese pequeño postre estaba de moda nada más, ¿no? Y fue muy similar a lo que él hizo, ¿no? ¿Qué me representaba el budín? La masa compacta, ¿no? Con carga positiva distribuida de manera simétrica. Y las pasas que me representaban los electrones. Y lo más resaltante con respecto a Thomson, ¿qué es? El átomo es neutro. Y eso también preguntó admisión. Para Joseph Thomson, el átomo, ¿cómo se le considera? Neutro. Recuerda, acá recién todavía no existe la idea de que de iones. Entonces ten mucho cuidado con respecto a las preguntas de admisión. A veces te hacen pisar el palito. Recuerda, para Joseph Thomson, todavía iones todavía. Para él no podías hablar de eso. ¿Por qué? Para él, ¿cómo era el átomo? Neutro.
Ahora vamos a pasar al modelo atómico ¿de quién? De Rutherford. Profesor, el modelo atómico de Rutherford, ¿cómo lo vas a relacionar? Mira la imagen. Profesor, estamos mirando el modelo atómico ¿de quién? De Rutherford. Ahora mira la imagen que estás visualizando ahí. Profesor, esa imagen, ¿similar a qué es? ¿A qué se aproxima? ¿A qué se aproxima, señores? ¿A qué se aproxima? Rutherford, el sistema planetario. Recuerda, Thomson, los electrones se encontraban clavados, ¿dónde? En esa masa compacta. Rutherford fue un poco más visionario. Rutherford fue, entre comillas, un adelantado a su época. Él ya pudo proyectar qué cosa, que los electrones orbitaban alrededor de dónde? Del núcleo. Y les presento a Alan Rutherford. ¿Qué me dice? El átomo es un sistema dinámico. ¿Por qué dinámico? Porque acá hay movimiento con un núcleo de carga positiva. ¿Qué más? Recuerda que Rutherford es el que descubre a quién, al núcleo y al protón. ¿Qué más me dice? No? Los electrones giran alrededor en órbitas con gran velocidad. Este modelo propuesto por Rutherford se denomina como sistema planetario, sistema nuclear o modelo nuclear. Profesor, ¿qué cosa pregunta UNI sobre esto? Lo que nos interesa, señores. UNI no te va a preguntar cómo se llama el modelo. Lo que te va a preguntar es con respecto al experimento. Recuerda, UNI no te va a preguntar no te va a preguntar profesor, cómo se llama el sistema modelo de Rutherford, lo que te va a preguntar el experimento. Y ahí le muestro la imagen de cómo o en qué se basa qué cosa el experimento. ¿Qué hizo el gran Rutherford? Bombardeó qué cosa? Pequeñas láminas de oro. ¿Y con qué lo ha bombardeado? Con rayos alfa. Recuerda, Rutherford bombardea láminas de oro con rayos alfa. Profesor, ¿por qué rayos alfa? Eran los rayos que se estaban estudiando. Bueno, recuerda que esa época fue una época de grandes descubrimientos junto con la radioactividad, casi contemporáneo. Entonces ya había conocimiento de los rayos alfa. Los rayos alfa son de carga positiva. Entonces él empezó a lanzar los rayos alfa. Lo ideal es que los rayos lo atravesaran sin ningún problema porque eran, ¿qué cosas? Láminas delgadas. Pero, ¿de qué se percató? Que algunos haz de luz rebotaban. Y él se empezó a preguntar, ¿no? ¿Por qué está rebotando ese haz de luz? Entonces tuvo la brillante deducción de decir que hay algo dentro del átomo que repele al rayo alfa. Y recuerda que el rayo alfa es positivo. Si hay algo dentro del núcleo que lo repele, ¿qué tiene que ser? Signo opuesto. Y con eso descubrió qué cosa, la carga. El experimento, ¿no? Profesor, ¿qué hizo Gran Rutherford? Bombardeó láminas de oro. ¿Con qué? Con rayos alfa. Y como se desviaba de una manera descarada prácticamente, porque rebotaba, lo cual no era lo esperado, descubrió que dentro tenía que haber algo que hacía que rebotara. Y ese algo lo llamó núcleo. O sea, él también hizo unos cálculos matemáticos. Y él que encontró la relación del diámetro del átomo con el diámetro de quién? Del núcleo. O sea, esta es una proporción relativamente sencilla. Por ejemplo, imagina esa canica con la que tú jugabas o todavía juegas, esa canica pequeña. A esa canica pequeña, ¿qué me representa? O sea, más pequeña que un ping-pong. Me representa el núcleo del átomo. Profesor, ¿y aproximadamente de qué dimensión puede ser qué cosa? El átomo. Esa canica lo colocas en el centro del Estadio Nacional. Esa canica, ¿qué me representa? Profesor, me representa al núcleo. Y todo el Estadio Nacional, ¿qué me representa? A la dimensión de quién? Del átomo. En esa es la proporción, ¿no? De 1 a 10.000 veces el diámetro, ¿no? Profesor, ahora Rutherford en su momento tuvo un gran apogeo, pero entre comillas, esa teoría se cayó en desuso. ¿Por qué, profesor? Él cometió un error. No es que le haya cometido un error así adrede. Para poder explicar las órbitas por donde circulan cada electrón, la física clásica, recuerda que en la física clásica, cuando has estudiado tu clase de física, de electrodinámica, cuando un cuerpo
viaja a gran velocidad, emite energía. Ese es con la física clásica. Profesor, si el electrón, mientras que va girando, va perdiendo energía, ¿qué significa? Que se va a debilitar. Profesor, ¿qué va a pasar cuando se debilite? El, la carga positiva del núcleo lo va a atraer. Entonces el electrón poco a poco se va a acercar ¿a dónde? Al núcleo. ¿Y qué va a pasar cuando se acerca al núcleo? Va a explotar. ¿Por qué? Va a haber un choque de cargas, va a haber un choque de cargas, ¿no? Y con eso supuestamente el tiempo vida de un átomo sería un par de minutos nada más, ¿no? Lo cual en la actualidad sabemos que no. Ese fue el único gran error, trabajar con la física clásica, la dinámica clásica, ¿no? Entonces continuemos, a ver. Recuerda, de Rutherford, sistema dinámica en movimiento, el experimento es la lámina de oro con bombardeo y error, ¿no? Trabajar con la física clásica. Nosotros continuemos, a ver. Ahora vamos a hablar del modelo actual. Entonces, ese modelo actual que estamos observando en la imagen es muy similar a quién? Al gran Rutherford. La única diferencia es que cuando hablamos de Rutherford, estamos hablando de la física clásica. Esto que viene con la mecánica cuántica. Recuerda que después de Rutherford viene quién? Bohr, el modelo atómico de Bohr. Entonces Bohr usa la mecánica cuántica. Y con la mecánica cuántica ya se usa otro tipo de expresiones como la dualidad de la materia, como el principio de incertidumbre, la ecuación de Schrödinger. Entonces, esas son las bases para poder explicar el modelo actual. Entonces, en la actualidad, ¿cómo se le concibe al átomo? Dice, el átomo es la partícula más pequeña ¿de qué? De un elemento químico. Acá ten mucho cuidado. No es la mínima porción de la materia, no, 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 dice, es la mínima porción ¿de qué? De un elemento químico. ¿Qué más? Que conserva las propiedades de dicho elemento. Profe, ¿qué más? Es un sistema organizado, dinámico y energético en equilibrio. Si te percatas la imagen, el movimiento puede ser al azar, pero ¿cómo está? Tiene una órbita aproximadamente. Se ve ordenado, sí, se ve ordenado. Esa imagen que tú estás visualizando se ve ordenado. Profesor, ¿por qué se dice que es dinámico, energético, equilibrio? Profesor, ¿por qué está en equilibrio de energía? Porque el átomo no explota, como lo que hubiera pasado según la mecánica clásica con Rutherford. El átomo es estable, señores. El átomo es más, ¿ustedes han formado de qué? De átomos. ¿Ustedes son estables o no? Claro. ¿Ustedes existen o no existen? Ustedes existen, son personas reales, tienen materia en su cuerpo. Entonces, su átomo, ¿cómo es? Es estable para poder percibir ese pequeño detalle. Creo que hay una pregunta por el chat, a ver. Entonces continuamos. Profesor, ¿qué vamos a ver en esta parte? Como te dije, el átomo es la mínima porción de un elemento químico. Pero el átomo, ¿de qué está compuesto? Profesor, el átomo está compuesto de un núcleo y la zona extranuclear. Profesor, mira la imagen, mira la imagen. El núcleo aproximadamente, la dimensión es de cuánto es, de 10 a la menos 12 centímetros. Profesor, este núcleo, ¿de qué está compuesto? De partículas subatómicas fundamentales, como el protón y el neutrón. Ahora mira, ve, profesor, este protón y neutrón aproximadamente, ¿cuáles son las dimensiones? De 10 a la menos 13. Ahora, el protón y el neutrón, ¿de qué está compuesto? De quarks. Como hemos visto en la clase de materia, la mínima porción de la materia hasta la actualidad, ¿qué son? Los quarks. La mínima porción de la materia son los quarks. ¿Qué es el átomo? La mínima porción de un elemento químico. Vean la diferencia, no confundan átomo con quark por si acaso. Ahora vamos a describir los elementos, señores. Ahora vamos a describir los elementos. Por ejemplo, a ver, en la imagen estamos viendo al átomo de carbono. Por favor, ese átomo de carbono en el centro, ¿qué cosa tiene? 6 protones y 6 neutrones. Y fuera del centro, ¿qué tiene? Al electrón. Ahora, profesor, el electrón, ¿de qué signo es negativo? El protón es positivo y el neutrón ¿de qué es? Sin carga, de ahí viene el nombre de neutrón. Bueno, continuando, a ver. Entonces vamos a terminar. El núcleo.
¿Qué es lo que yo tengo que saber del núcleo? ¿Qué me dice? A ver, el núcleo es la parte central, muy pequeño y de carga positiva. Esa carga positiva se la debe ¿a quién? Al protón. ¿Quién descubrió el protón? El gran Rutherford. Contiene aproximadamente 200 tipos de partículas denominadas nucleones. Ahora, profesor, dentro del núcleo no solo está el protón y el neutrón, existen hasta la actualidad más de 200 tipos de ¿qué? De partículas fundamentales. La mayoría de ellos no tienen nombre. Se conoce solo la existencia nada más. Profesor, pero lo más importante es, y los que le dan la propiedad a cada elemento, ¿qué son? Los protones y los neutrones. Por eso los protones y los neutrones, ¿cómo se le denomina? Nucleones fundamentales. Recuerda, en el núcleo es una masa compacta. Es más, el 99.99% de la masa se concentra en el núcleo. Profesor, ¿por qué se concentra tanta masa? Porque hay más de 200 tipos de partículas. La más importante, protón y neutrón, conocido como nucleones fundamentales. Ahora pasamos a la zona extranuclear, lo que está fuera del núcleo, lo que está de ver, entre comillas, ¿no? ¿Quién habita la zona extranuclear? El electrón. Y acá es todo lo contrario. El electrón, ¿cuánto ocupa? Dice, el 99.99% del volumen del átomo. Prácticamente la totalidad del volumen, ¿no? Donde se encuentra, ¿qué cosa? Los electrones, ocupando ciertos estados de energía orbitales, subniveles y niveles, ¿no? Entonces, las partes del átomo, ¿cuáles son? Núcleo y zona extranuclear. Característica del núcleo, concentra la masa. Característica de zona extranuclear, concentra ¿qué cosa? El volumen. ¿Quiénes se encuentran en el núcleo? Más de 200 tipos de partículas. Pero la más importante, lo que me viene en admisión, protón y neutrón. También conocido como núcleos fundamentales. ¿Quién se encuentra fuera del núcleo? Los electrones. Ahora vamos a pasar a la representación. O sea, para los problemas, vamos a dibujar el átomo con núcleo central. No, señores. Se le va a dar una pequeña anotación. Esto que está acá me representa ¿qué cosa? A un átomo. Eso que está ahí me representa a un átomo. Profesor, ¿la A de qué? De número de masa, que ya sé que lo conocías, ¿no? A es el número de masa. Profesor, el número de masa, ¿qué involucra? A los protones y neutrones. El número de masa me relaciona ¿a quién? A los protones y a los neutrones. De esa manera se calcula también, ¿no? Profe, el Z, ¿qué me representa? El número atómico. Pero también recuerda que el Z es el número de protones. Pero también hay otra pequeña notación que también tienes que conocer. Algunos problemas, la mayoría en admisión te representan como está en la imagen más grande, al X, al A y el Z. Algunos que también se puede usar, pero no ha venido en admisión propiamente dicho, ha venido prácticamente en separados o libros, es el elemento, A me representa su masa y Z, ¿saben qué me representa, no? Número de protones. Profesor, ¿qué cosa también tienes que recordar por ahora? El átomo neutro. Profesor, ¿qué es el átomo neutro? Un átomo que no tiene carga positiva, que no tiene carga negativa, no tiene carga. ¿Qué se cumple en eso? El pez. Profesor, acá se cumple ¿qué cosa? El pez. Profesor, ¿qué me representa el pez? Que los protones son igual a los electrones, igual a ¿qué? Al Z. Pasamos con los problemas. Dice, identifica lo correcto en la siguiente notación. Esta es la notación, ¿sí o no? Ahora, lo que tienes que recordar es lo que hemos visto en la clase pasada, pero en la separata pasada, la diapositiva. El A y el Z, es lo más importante. Entonces colocamos acá, a ver. ¿Cuánto vale el A? 192. ¿Cuánto vale el Z? 77. Recordamos la notación. Y sabemos que el ¿a qué es igual? Al Z más el ESNE, ¿no? Profe, ¿el A cuánto vale? Como le hemos mencionado, 192. ¿Cuánto vale el Z? 77. Y con eso podemos calcular qué cosa? El número de neutrones. Profesor, ¿cuánto valen los neutrones? 150, perdón, 115 nada más, ¿no? Una pequeña diferencia. Entonces vemos la alternativa A, falso, la B, falso, la C,
Falso. Dado. Recuerda que es un átomo neutro. Por ser átomo neutro, los protones son igual a los electrones. Y ambos valen 7,7. Por lo tanto, la clave es la E. Pasamos al problema número 17. Uy, nos fuimos hasta el 17, señores. Dice, el núcleo del átomo de un elemento presenta 14 neutrones. Haya su número de masa. Y esa es la representación, señores. Esa es la representación. Esa es la representación. Ahora, profesor, en esa representación, ¿el A cuánto vale? 2x menos 6. ¿Cuánto vale el Z? X. Entonces comenzamos con la resolución. Recordamos de nuevo que el A, ¿qué es igual, señores? Al Z más el N. Ya sabemos cuánto vale el A. Claro, 2x menos 6. ¿Cuánto vale el Z? X. ¿Cuánto vale N? Dato de problema, 14. ¿Y X cuánto me sale? 20. Ahora, profesor, ¿cuánto vale su Z? 20. Pero a mí no me piden eso. ¿Qué me piden? Su número de masa. ¿A qué es igual su número de masa? 2x menos 6. Pero tú sabes que equivale a 20. Sería 34, ¿no? Pasamos al problema número 3, señores. A ver. Una especie química dice, Q tiene 10 electrones, 14 protones y 14 neutrones. ¿Cuál es su representación simbólica? A ver, recuerda, cuando hablamos de representación simbólica, nos vamos a basar en lo que acabas de ver hace un momento. El X, A, número de masa, y Z, número de protones. Pero, y también recuerdan, el A, ¿cómo se calculaba? El Z más el N. Datos del problema. ¿Cuánto vale E? Vale 10. Z, ¿cuánto vale? 14. N, ¿cuánto vale? 14 también. Ahora recuerda, me piden simplemente la representación nada más. Pues para la representación necesito al Z y al A. Al Z yo lo tengo, 14. Ahora, para hallar el valor de A, ¿qué necesito? El Z, que vale 14, y el número N, señores. El número N. Profesor, ¿qué me representa el número N? El número de neutrones. Y eso ya es relativamente sencillo, nada más. Una pequeña operación, ¿no? 14 más 14, ¿cuánto es? 28. Por lo tanto, eso va a ser la representación del elemento. Pasamos al problema número 6. Dice, en cierto átomo neutro, el número de protones es 20 unidades menor. Acá hay una pequeña diferencia. Si el número de masa es 66, determina su número atómico. Entonces comencemos con la resolución. Debemos recordar la notación, señores. También recordar cómo se calcula el A. Dato de problema. ¿A cuánto vale? 66. ¿Qué más me dice? El átomo neutro de un número, el número de protones es 20 unidades menor que el número de neutrones. El número de protones es 20 unidades menor, o sea, n menos 20. Entonces ya tenemos una relación entre ¿quién? Entre el Z y el N. Entonces con eso ya podemos reemplazar, ¿no? Profesor, ¿cuánto vale A? 66. ¿Cuánto vale Z? N menos 20. ¿Cuánto vale N? N. Y lo reemplazamos. Profesor, esta es una operación recontra sencilla, ¿no? Todas las incógnitas a la derecha, los valores numéricos a la izquierda. Tú sabes cuando el menos 20 se va hacia el otro lado, se le cambia el signo. ¿Y cuánto es 20 más 6, 6? 86. Profe, en ese lado, ¿qué me quedaría? N más N. ¿Cuánto vale 2N? ¿No? N, ¿cuánto valdría? 43. Señores, esto que viene ahora es su tarea. Eso que están viendo ahora es su tarea, señores. Capítulo 2, página 111, el 18 al 22. Recuerda que tienen que hacer un pequeño resumen de la clase. Un pequeño resumen de la clase.